Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver la historia de un emperador que todos escuchamos nombrar desde que somos pequeños, pero que pocos conocemos la verdadera historia de lo que sucedió. Y estoy hablando del emperador de Roma, Nerón. Espero que les agrade toda esta reseña, como me agradó a mí poder realizarla. Los dejo con el material.
Nerón fue emperador romano. Desde el 54 al 68 era cristiana. El último de los Julio Claudios en gobernar el Imperio Romano. Su reinado de 14 años representa todo lo decadente sobre ese período en la historia romana. Era cruel y violento, así como un exhibicionista travesti. Sus lujosas fiestas combinadas con el incendio de Roma continuaron el caos económico que había plagado a la ciudadanía romana desde los días de Tiberio, 1437 era cristiana, de acuerdo al historiador Suetonio, en su Vida de los 12 Césares, al escuchar de la muerte del emperador por suicidio. Los ciudadanos corrieron por las calles con gorros de la libertad como si fueran esclavos liberados. Vida temprana. Nerón nació como Lucio Domicio Enobarbo. En el 37 era cristiana, pero fue renombrado Nerón Claudio César Augusto cuando su madre Agripina se casó con el emperador Claudio. En el 49 era cristiana. Algunos creen que el destino de Nerón era inevitable. Su padre, Gneo Domicio, quien murió cuando Nerón tenía 3 años, era extremadamente violento por derecho propio y fue descrito por sus contemporáneos como un personaje despreciable. Una vez atropelló deliberadamente a un niño con su carro mientras conducía a través de una aldea local. Cuando sus amigos lo felicitaron al escuchar sobre el nacimiento de su hijo, el padre de Nerón dijo que cualquier cosa nacida de Agripina y de él sería desagradable y un desastre. La madre de Nerón fue hija de Agripina la mayor y bisnieta del emperador Augusto. Su abuela era su hija Julia. Ambas mujeres, así como los hermanos mayores de Agripina, fueron muertos por hambre, los hermanos por órdenes de Tiberio. Su hermano menor fue el emperador Calígula. 37 al 41 era cristiano, cuyo breve reinado llegó a un final violento cuando fue asesinado por su propia guardia pretoriana, lo que llevó a su tío Claudio, 41 al 54 era cristiana, al trono. Después de la muerte de su esposo, Agripina fijó su mirada en el recientemente enviudado Claudio, cuya tercera esposa, Mesalina, había sido asesinada a sus órdenes por, entre otras razones, adulterio e intento de traición. Después de un breve cortejo se casaron y Nerón, a insistencia de su madre, fue adoptado en el 50 era cristiano. Sucesión. Sin embargo, para este tiempo, Agripina ya había tomado el siguiente paso, la muerte de Claudio, colocando a Nerón en el trono del emperador. En el 54 de la era cristiana, Claudio murió misteriosamente después de comer un plato de hongos, probablemente envenenado. Existe evidencia sugiriendo que Nerón conocía del envenenamiento al después llamar a los hongos la comida de los dioses. También existía el temor de que Británico, el legítimo hijo de Claudio, fuera elegido emperador en lugar de Nerón. Suetonio escribe: Nerón intentó envenenar a Británico, no solo porque estaba celoso de su voz, sino que temía que la gente común pudiera estar menos apegada al hijo adoptivo de Claudio que al verdadero. Los temores de Nerón disminuyeron temporalmente cuando fue elegido como el nuevo emperador en el 54 de la era cristiana. Con su ascenso al trono imperial, Agripina se convirtió en la mujer detrás del hombre, pero no por mucho.
Uno de los primeros actos de Nerón como emperador fue el cancelar muchos de los edictos y decretos de Claudio, refiriéndose a su predecesor como un viejo tonto y vacilante. Para el público en general, Nerón fue un cambio bienvenido. Como aquellos que le precedieron, la primera parte del reinado de Nerón fue considerada por muchos como una mini edad dorada. La población creía que era generoso, amable y accesible. Hubo juegos lujosos, obras de teatro, conciertos, carreras de cuadrigas y torneos de gladiadores, e incluso se redujeron los impuestos. Restauró gran parte del poder del Senado romano, que había sido perdido conforme los años. Pero esta restauración tenía una agenda oculta. Solo se realizó para permitir que el joven emperador pudiera perseguir sus placeres mundanos. Cantar, no poseía una gran voz, y tocar la lira. Mientras cantaba, a nadie en la audiencia se le permitió abandonar la actuación. Suetonio escribió: leemos sobre mujeres en la audiencia dando a luz, y de hombres tan aburridos con la música y los aplausos que caían furtivamente de la pared de atrás y eran retirados para el entierro. Nerón y Agripina. Aunque Nerón encontró tiempo para sus conciertos y juegos, tenía mayores problemas en casa. Su madre sobreprotectora todavía se creía la verdadera fuerza detrás del trono.
Agripina incluso fue lo suficientemente audaz para presumir de su influencia con los demás. Nerón, por supuesto, encontró esta interferencia intolerable y realizó planes para terminarla. Primero la sacó del palacio, después le negó la protección de su guardia pretoriana y le prohibió atender todas las competencias de gladiadores. Al realizar que estaba perdiendo su control en Nerón, Agripina se defendió apoyando a Británico, el hermanastro de Nerón y el hijo de Claudio, pero misteriosamente murió en un banquete familiar, otra víctima de envenenamiento. Agripina no tardó en darse cuenta que era la siguiente. Nerón planeó la muerte de su madre con gran cuidado, incluso trayendo especialistas de Alejandría a Roma para asistir en la planeación. Tenía un dispositivo creado para el techo de su dormitorio que colapsaría y la aplastaría mientras dormía. Sin embargo, resultó ser demasiado complicado de construir y de montar. Después intentó un bote especialmente diseñado que se colapsaría y hundiría, pero Agripina probó ser demasiado lista y nadó hasta la orilla. Su último intento fue el más simple y sencillo. La hizo apuñalar hasta morir, pero su muerte lo atormentaría por el resto de su vida. Vida personal. Los matrimonios y aventuras de Nerón también probaron ser emblemáticos. Estuvo casado con la muy popular Octavia, la hija de Claudio y Mesalina, un matrimonio hecho a instancias de su madre, pero también estaba teniendo un romance con la muy embarazada Popea Sabina. Su madre la detestaba. Para casarse con ella, acusó a Octavia de adulterio y la exilió, para ser asesinada más tarde, pero aparentado como suicidio. Popea, cuyo primer esposo era Rufilio Crispino, un soldado romano, estaba casada con el futuro emperador Otón al momento de su romance con Nerón. Por orden del emperador, Otón fue enviado a los confines del imperio. Su éxodo y la muerte de Octavia abrieron la puerta para el segundo matrimonio de Nerón. Incluso se sospechó que Popea estaba detrás de la muerte de Octavia y posiblemente la de Agripina. El historiador Tácito escribe en sus anales: la duración en el poder había hecho madurar su osadía y su pasión por Popea se hacía día a día más ardiente. Como la mujer no tenía esperanzas de casarse ni del divorcio de Octavia mientras Agripina viviera, reprochaba al emperador con incesantes vituperaciones. ¿Por qué?, preguntó, se pospuso su matrimonio. El segundo matrimonio de Nerón no fue feliz. El hijo de Popea y Nerón murió poco después de su nacimiento. El siguiente embarazo de Popea terminó en tragedia para ambos. Después de que Nerón y ella discutieran una noche, a Nerón le gustaba quedarse fuera hasta tarde. Supuestamente la pateó en el estómago, matándola a ella y al feto. Problemas y desastres. El gran incendio. A pesar de tener buenos consejos en Burro y Séneca, el reinado del emperador seguiría viviendo una catástrofe tras otra. Primero estaba la conspiración de Pisón, un complot fallido para asesinar a Nerón, que involucró al menos 19 senadores y otros ciudadanos destacados. Su fracaso trajo la ejecución de 41 individuos, y aunque falló, hizo que Nerón siempre fuera paranoico y desconfiado. Después estaba la fallida rebelión de Búdica en Britania, así como numerosas insurrecciones en varias provincias periféricas, incluyendo Judea y Galia. Las dos últimas fueron una reacción al aumento de impuestos. Sin embargo, la mayor amenaza al reinado de Nerón fue el gran incendio que inició el 19 de julio del 64 era cristiana y duró 6 días.
10 de los 14 distritos de la ciudad fueron destruidos, cientos murieron, miles quedaron sin hogar y los saqueadores devastaron la ciudad. Desde el incendio muchas preguntas han sido planteadas. Nerón tocó su lira, no un violín que no había sido inventado, mientras la ciudad ardía. ¿Lo inició él? Los historiadores difieren en sus respuestas a estas preguntas. ¿Se encontraba en la ciudad o la vio arder? Suetonio escribió: Nerón vio la conflagración desde la torre de Mecenas, embelesado por lo que llamó la belleza de las llamas. Luego se puso su traje de trágico y cantó. Tácito pareció permanecer neutral cuando escribió: siguió un desastre, si accidental o traicioneramente ideado por el emperador, es incierto, ya que los autores han dado ambos relatos, peores sin embargo y más espantosos que cualquiera que haya sucedido en esta ciudad por la violencia del fuego. La culpa recayó, por supuesto, en las cabezas de los cristianos perseguidos que siempre habían visto a Nerón como el anticristo. Aunque tuvo que aumentar los impuestos para financiar la reconstrucción de Roma, la ciudad estaba mejor que antes en algunos aspectos. Distritos residenciales reconstruidos, calles más anchas, edificaciones de ladrillos y columnas a nivel de la calle para proteger a los residentes del sol. Por supuesto, la Nueva Roma también incluyó el Palacio Dorado de Nerón. Después fue enterrada por el emperador Trajano, que contenía techos chapados en oro, un lago y animales exóticos. Aquellos que creen que Nerón inició el incendio señalan a su palacio como la razón subyacente. Suicidio. El incendio, la conspiración, las numerosas insurrecciones y el tesoro vacío llevaron a la caída de Nerón. El Senado lo declaró como un enemigo público y nombró a Galba como el nuevo emperador. Al darse cuenta que sus días de emperador habían terminado, Nerón intentó suicidarse en la villa de Suliberto Faón, pero falló y necesitó ayuda para quitarse la vida. Sus últimas palabras fueron: ¿qué artista muere en mí? Esto es una nota de el sitio worldhistory.org.
El imperio del terror de Nerón. Obsesionado por las conspiraciones contra su poder, reales o imaginarias, Nerón persiguió de forma implacable a numerosos miembros de la nobleza romana. Acusados de traición ante el Senado, muchos de ellos fueron obligados a suicidarse. Durante los 14 años que duró el gobierno de Nerón, el Senado de Roma vivió un ambiente similar al que respiró el Senado de Estados Unidos durante la famosa Caza de Brujas, instigada por el senador republicano Joseph McCarthy, 1950-1956. Si en este segundo caso cualquier individuo con influencia política o mediática podía ser acusado de comunista, en el de Nerón todos temían ser declarados enemigos del emperador. Fue un periodo de continuas sospechas y condenas políticas, de conspiraciones y represión despiadada, que terminaría trágicamente con el suicidio del emperador, tras haber sido declarado enemigo del Estado por el Senado de Roma. Para entender el papel que en este proceso desempeñó el Senado, hay que tener en cuenta la evolución política del Estado romano en aquellos años. En Roma, el emperador no era omnipotente. Su voluntad tenía que ser ratificada por el Senado, de modo que la tensión de poderes y los intentos por influir o controlar a los senadores eran constantes. El Senado había sido la quinta esencia de la política romana. Durante la República fue el órgano de gobierno central, pero las constantes guerras civiles que sufrió Roma durante el siglo I a.C. desembocaron en el enaltecimiento del individuo, el emperador Augusto, quien recibió del Senado numerosos poderes especiales de manera perpetua para acabar con la guerra, garantizar una paz duradera y mantener la unidad de Roma. A partir de entonces se impuso un nuevo orden político basado en la primacía de una sola persona. Aún así, durante toda la época imperial, el Senado mantuvo una serie de funciones políticas importantes. Era el encargado de elegir a los magistrados. Todas las leyes tenían que ser consultadas y aprobadas por él. Controlaba los fondos públicos y era el responsable de reconocer los honores y decidir sobre las cuestiones religiosas que afectaran al Estado. Un gobierno que no tuviera en cuenta al Senado tenía que chocar necesariamente con él. Y eso fue lo que ocurrió con el emperador Nerón. Al servicio del emperador. En la práctica, las relaciones entre el emperador y el Senado se caracterizaron siempre por un teatral cuidado de las formas. Y de hecho, aunque algunos senadores se implicaron en conjuras contra Nerón, la mayoría de ellos tuvieron una actitud conformista e incluso de acatamiento servil de las órdenes del emperador. El Senado sirvió a menudo de caja de resonancia para las decisiones de Nerón, quien gustaba justificar la persecución de sus enemigos políticos a través de los discursos dirigidos a la curia. Por ejemplo, en el año 65, Nerón hizo frente a la conspiración más peligrosa de las que había sufrido hasta entonces, dirigida por el senador Pisón. Tras deshacerse de los cabecillas, entre ellos personajes cercanos al emperador como el filósofo Séneca, el poeta Lucano y el escritor Petronio, por medios expeditivos, ejecutándolos o forzándolos a suicidarse, convocó una sesión del Senado. Ante una cámara repleta, leyó las confesiones de los condenados y otorgó las máximas condecoraciones a los que le habían ayudado a reprimir la conjura. Todos los senadores presentes se humillaron con sus alabanzas a Nerón, incluidos los parientes de las víctimas, quienes a lo largo de varios días se postraron ante el emperador y le besaron la mano mientras negaban tener nada que ver con la conspiración. Otro ejemplo de cómo el Senado sirvió de instrumento del despotismo neroniano lo ofrece el caso de Barea Sorano. Senador él mismo, su amistad con Rubelio Plauto
un patricio que había sido asesinado por el emperador por tratar de organizar un golpe de Estado, hizo que también él fuera visto con suspicacia. Primero se le acusó de malversación de fondos, y cuando esto no funcionó, las imputaciones se dirigieron contra su hija, cuyo marido acababa de ser condenado al exilio por practicar artes mágicas. La hija compareció ante el Senado en presencia de su padre y, temiendo perjudicarle, rompió a llorar y se arrojó al suelo mientras negaba haber realizado ningún rito impío. Pero el Senado no se conmovió y lo único que ofreció a Sorano fue elegir la manera en que prefería morir. Senadores rebeldes. Hubo también senadores que colaboraron espontáneamente con el régimen de terror de Nerón, engordando, mediante acusaciones oportunistas, las listas negras de supuestos enemigos del Estado, una forma para ellos de mejorar su cota de poder a través de las sentencias del príncipe. Sin embargo, no todos aplaudieron la política de Nerón, ni aceptaron comprometerse en ella. Hubo algunos que se mantuvieron fieles a los principios de una república ideal, pero utilizando estrategias diferentes al intento de golpe de Estado. Uno de ellos fue Peto Trasea. Al principio Trasea se limitaba a callar cuando el resto de sus colegas adulaban al emperador por sus acciones despóticas, pero al cabo de un tiempo su silencio se convirtió en muestra de disconformidad. Así, cuando el emperador reconoció ante el Senado el asesinato de su madre Agripina y trató de justificarlo, Trasea salió de la curia mientras el resto de senadores aplaudía a Nerón. Tampoco mostraba especial entusiasmo en los espectáculos públicos de Nerón y solía utilizar su influencia en el Senado para rebajar las condenas de algunos de los enemigos del emperador. Nerón manifestó su disgusto al prohibirle acudir a la ceremonia fúnebre por la muerte prematura de su hija Enancio. Trasea, sin embargo, recibió la noticia inmutable, incluso con cierto agrado, ya que así no tendría que fingir tristeza por la desgracia del emperador. El senador impasible fue durante mucho tiempo un auténtico superviviente. Se salvó de la caza de brujas por la conspiración de Pisón y sobrevivió también a otras persecuciones. Su estrategia fue retirarse de la vida pública y darle la espalda a sus obligaciones como senador. Dejó de ir a la curia, rechazó proclamar el discurso de Año Nuevo cuando se le ofreció, no asistió a la ceremonia en la que se le otorgaba el importante cargo de sacerdote quindecemviro, y así un largo etcétera. Finalmente, en el año 66, Nerón hizo que Trasea fuera acusado de sedición ante la curia. El patricio se hallaba en sus jardines cuando recibió la noticia de que el emperador le concedía la gracia de elegir su propia muerte. Según cuenta Tácito, allí mismo se abrió las venas y mientras su sangre regaba el suelo, se dirigió al emisario. Hagamos, dijo, una libación a Júpiter, liberador. Mira, joven, y que los dioses prohíban este presagio. Por otro lado, a ti te ha tocado nacer en estos tiempos en los que conviene fortalecer el alma mediante ejemplos de rectitud. Nerón, enemigo público. Igual que Trasea, fueron cayendo poco a poco los enemigos de Nerón o de los senadores afines al emperador. No por ello, sin embargo, logró el César una completa seguridad. Los numerosos asesinatos que ordenó, incluyendo los de su madre Agripina, su primera esposa Octavia y su segunda esposa Popea, el saqueo permanente de los tesoros de los templos y de las arcas de las provincias para pagar sus correrías y la humillación constante a la que sometió a las familias más antiguas de Roma hicieron que su impopularidad acabara por desbordarse. Finalmente las legiones en las provincias empezaron a desertar. El pueblo se atrevía a abuchearlo en el teatro y el Senado, que siempre había actuado de manera oportunista y mantuvo su actitud aduladora hasta el final, decidió declararlo enemigo público cuando vio que a Nerón no le quedaban apoyos. El 9 de junio del año 68, Nerón dejó la ciudad de Roma prácticamente solo en medio de la oscuridad de la noche.
oculto en una villa de su propiedad, sin amigos a su alrededor, ordenó a su fiel liberto Epafrodito que acabase con su vida, clavándole un puñal en la garganta.
Nerón era de mediana estatura, rubio, casi pelirrojo, ojos celestes, un tanto robusto, cuello grueso, con vientre abultado y piernas delgadas. Su débil tono de voz, que a veces la hacía parecer cavernosa, provocaba risas a sus espaldas. Tuvo dos importantes maestros, el filósofo Séneca y Lucio Afranio Burro, que lo formaron, lo asesoraron en cuestiones de gobierno y lo aconsejaban. Las decisiones de Nerón, mientras que fue emperador, debían ser ratificadas por el Senado, que a esa altura se recelaban mutuamente. Pero no le sería sencillo, ese cuerpo mantenía su potestad de nombramiento de magistrados, dictaba leyes y controlaba los fondos públicos. El emperador se había propuesto gobernar sin ellos. Se dedicó también a perseguir y martirizar a los cristianos. Durante su reinado fueron asesinados Pedro y Pablo. En la noche del 18 al 19 de julio del 64 se desató un impresionante incendio que se inició cerca del Circo Máximo, tal vez en los puestos donde se vendía de todo. Durante varios días las llamas devoraron las 2/3 partes de la ciudad y se trasladaron a los valles y colinas circundantes, destruyendo varias villas. Entre los edificios consumidos por el fuego estaba la Domus Transitoria, la mismísima mansión del emperador. Si bien el imaginario popular lo ubicó a Nerón en uno de los balcones de su palacio, contemplando morbosamente las llamas y cantando con su lira, lo más probable era que haya estado fuera de la ciudad. Ordenó abrir los edificios públicos y habilitar los jardines para alojar a los 200.000 romanos que habían perdido todo y repartió trigo entre los más necesitados. Hubo miles de muertos. Dejó la reconstrucción de la ciudad en manos de arquitectos, Severo y Celer, probablemente originarios de Florencia, quienes idearon una urbe más moderna, con nuevos edificios, calles más anchas, jardines y paseos. Nerón no perdió la oportunidad y encargó la construcción de su descomunal Domus Aurea, un palacio que ocupaba unas 50 hectáreas y muchas de sus paredes y techos recubiertos de oro y piedras preciosas. Era 25 veces más grande que el Coliseo que se conoce hoy en día e incluía una estatua de 30 metros del emperador. Para esas obras no le quedó más remedio que subir los impuestos. La relación con el Senado se había resentido y todos temían al emperador, que era paranoico e inestable y que veía conspiraciones en todos lados. Desde un primer momento había senadores que se opusieron veladamente al emperador, como el caso de Peto Tracea, que en las reuniones donde debía convalidarse las decisiones de Nerón se retiraba y no tardó en ponerse en contacto con la oposición. La conspiración más importante fue la del senador Pisón en el año 65, que fue descubierta. Había un caldo de cultivo ideal para la conjura, ya que se vivían tiempos de gastos excesivos, problemas económicos y confiscaciones ordenadas por el emperador, cada vez mucho más amplias entre las clases dominantes y los senadores, y vieron peligrar sus patrimonios. Hubo una veintena de ajusticiados, entre ellos Séneca, que había desempeñado cargos con Tiberio, Calígula y Claudio. Tiempo después de que el Senado lo declaró enemigo de Roma, en los primeros días de junio de 68 abandonó la ciudad y, acorralado el 9, ordenó a su leal sirviente Epafrodito, quien le había advertido de la conspiración de Pisón, que vivía lujosamente, que se encargara de clavarle el puñal en su garganta. Por ayudar a su amo a suicidarse, el sirviente Domiciano ordenó ejecutarlo. Su padre, que había hecho esa sentencia casi profética, había muerto cuando su hijo contaba 3 años de edad. Había acertado con su premonición acerca de aquel vástago que se convirtió en matricida, uxoricida por partida doble y que murió creyendo que cantaba bien.
La mala fama de Nerón. En general se describe a Nerón como un loco, sanguinario, que quemó Roma. Los cargos son difíciles de recusar, pero la exageración y persistencia en su mala fama tienen una explicación. Además de otras atrocidades que se le atribuyen, Nerón también habría tenido el placer de preparar el incendio de la por entonces más prodigiosa ciudad del mundo, Roma, para luego cargarle las culpas sin el menor escrúpulo al grupo de cristianos encabezado por San Pedro y San Pablo, a los que ejecutó de manera atroz. En las últimas décadas se ha producido un intento por recuperar la memoria del emperador Nerón, que fue muy querido por la plebe de su época. La influencia en la historiografía posterior de semejante imagen fue muy notable. En las últimas décadas se ha producido un intento de recuperar, al menos parcialmente, la memoria de ese emperador, que fue aceptado por la plebe y que estos estudios han proporcionado nuevos matices que sumar a la compleja figura de Nerón, al tiempo que han mejorado ligeramente su imagen. Pero se trata solo de retoques, porque sigue siendo difícil interpretar sus años finales de gobierno de un modo que permita verlos con otros ojos. Estas son 5 razones por las que el emperador tiene tan mala fama. Primero, sin el freno de sus mentores. Los primeros 5 años de su reinado se conocieron como Quinquenio Áureo de Nerón. La ayuda y guía del célebre Séneca y de Afranio Burro, un militar de amplia experiencia, le habrían permitido actuar de modo justo y seguir una política correcta. Séneca y Burro dejaron al adolescente emperador tomar las riendas del poder, pero impidiéndole llevar al Estado por otro camino que no fuera el marcado por ellos. Cuando desaparecieron, el freno que estos consejeros ejercían sobre Nerón se esfumó y las tendencias más brutales del emperador salieron a la luz. Fue entonces cuando, según la visión tradicional de la historiografía, inauguró una época de megalomanía en la que se fue alejando del Senado para acercarse más al pueblo, aunque seguía creyendo que era su Dios. Segunda, rompiendo esquemas. La política pública seguida por Nerón no respondió a un ataque repentino de locura, sino a un objetivo muy claro, el de abandonar, denunciar e incluso repudiar el que hasta entonces había sido el modelo imperial, el de Augusto, basado en el ideal de patricio republicano. Las desavenencias de Nerón con el Senado surgieron tan pronto empezó con su política populista y a atacar sus bases económicas. Nerón quiso romper con ese modelo y lo hizo a lo grande. Nada de mostrarse como un humilde y trabajador padre de familia que no gustaba de la exposición pública. Al contrario, él prefirió ser visto como alguien que hacía alarde de su posición, desmedido en sus formas de presentarse a la plebe, pródigo en excesos y sobre todo poco tradicional. Nada quedaba en él de la compostura de un magistrado romano, ni sus ropajes ni su peinado, pero tampoco su modo de actuar, con su gusto por competir en actos atléticos y poéticos. Al intentar terminar con los modelos tradicionales de la moral romana, atacaba lo que representaba a la clase senatorial. Tercero, desafío tributario. Las desavenencias de Nerón con el Senado surgieron tan pronto empezó con su política populista y a atacar sus bases económicas. Así lo sintieron los senadores cuando, en su tercer año de reinado, quiso reformar el sistema impositivo. Nerón pretendía terminar con los excesos de las sociedades de publicanos
esos consorcios de capital a los que se encargaba recaudar los impuestos que el Estado había calculado para el año. Para obtener beneficios, los publicanos necesitaban recaudar más de lo que habían pagado, y eso se traducía en todo tipo de abusos. A los cristianos se les atribuyó el incendio de Roma y se desató una persecución brutal del emperador a los seguidores de esta religión. El emperador tenía la intención de cobrar los tributos, impuestos sobre las propiedades, también en Italia, que por tradición estaba exenta de ellos. El cambio habría fomentado el comercio al prescindir de aranceles y tasas, y habría repartido de forma más justa la carga impositiva de manutención del imperio, haciéndola recaer sobre los más ricos y poderosos de sus habitantes, ya fueran patricios con grandes propiedades, ecuestres, muchos de ellos miembros de las sociedades publicanas, e incluso libertos ricos. Los senadores montaron en cólera, y ello llevó a Séneca y Burro a convencer a Nerón de que abandonara su plan. Cuarta, persecución de cristianos. Después del incendio de Roma es cuando se consolidó la mala reputación de Nerón. Aparte de aprovechar los solares expeditos por el pueblo para construir su palacio, la Domus Aurea, buscó una cabeza de turco para endosarle el incendio. Se lo atribuyó a la odiada secta de los cristianos, encabezados por San Pedro y San Pablo, a los que mandó decapitar o crucificar para después prenderle fuego y utilizarlos como antorchas para iluminar una de sus fiestas. En la difusión de su mala fama tuvo mucho que ver la larga memoria de la Iglesia cristiana, ya fuera en latín o griego. Autores como Tertuliano, San Jerónimo u Orosio criticaron con dureza a los primeros emperadores romanos, alcanzando el punto álgido con Nerón. Es innegable que su pésima reputación tiene que ver con su trato a los cristianos. Quinta, personalidad débil. Por desgracia para Nerón, era un pusilánime. Salió huyendo de la ciudad en cuanto tuvo noticias del alzamiento de las provincias, que sus tropas aplazaron. Cuando seguidamente se sublevó Galba, gobernador de la Tarraconense, el Senado declaró enemigo público al militar, pero al comprobar que Nerón había huido de nuevo, aprovechó para cambiar de opinión y convertir al emperador en un proscripto, lo que le condujo al suicidio con solo 31 años de edad. Esta es una nota de lavanguardia.com y pertenece a un artículo publicado en el número 568 de la revista Historia y Vida.
Estudios recientes apuntan a que Nerón en realidad no era tan malo como se creía. Este lado mucho menos conocido del emperador queda al descubierto en una nueva exposición en el Museo Británico de Londres, llamada Nerón, el hombre detrás del mito, que desafía su grotesca reputación. Él tuvo la mala suerte de ser el último emperador de la dinastía romana, Julio Claudiana. Entonces, cuando murió, hubo un periodo de guerra civil y caos, y después de eso, una nueva dinastía llegó al poder. Y todas las historias sobre Nerón se escribieron bajo esa nueva dinastía que debía legitimarse a sí misma y representar al periodo anterior de la peor manera posible. Le dice a BBC Mundo Francesca Bologna, curadora de la exhibición. Por eso es que no tenemos una visión objetiva de él. Es increíble pensar en cómo se escribe la historia y en cómo se manipula para enviar algunos mensajes, agrega. A continuación, en BBC Mundo, presentaron 7 cosas que quizás no se sabía de él y que de alguna forma vienen a plantear la pregunta: ¿era Nerón realmente tan tirano, tan cruel y asesino emperador? Vemos la primera, un emperador popular. Nerón tenía solo 16 años cuando asumió como el 5º emperador de Roma. Llegó al poder en medio de un fuerte clamor de la gente por cambios y de altas expectativas. Se creía que con él comenzaría una nueva edad de oro. A pesar de su inexperiencia, este enérgico, joven líder adoptó políticas que lo hicieron popular. Medidas administrativas de gran alcance, incluidas reformas fiscales y monetarias, además de importantes proyectos de construcción, estuvieron entre sus obras más reconocidas. También mejoró el sistema de suministro de alimento en Roma y distribuyó monedas a la gente. Todo lo anterior hizo que el pueblo creyera que el emperador se preocupaba de sus necesidades. Según la exhibición del Museo Británico, su imagen era tan positiva que incluso imitaron su look. Su corte de pelo se puso de moda y su rostro fue grabado por medio de grafitis en distintas zonas del imperio. La evidencia sugiere que Nerón era adorado por la gente y contrasta con la imagen pintada por escritores antiguos hostiles después de su muerte. Se dice en la muestra: pero a pesar de la adoración del pueblo, muchas de sus políticas molestaron a la élite y a los más ricos. Y esto, en parte, explica por qué adquirió tan mala fama. Es muy probable que esa sea una de las razones por las que tenemos una imagen tan negativa de él, porque la élite es quien escribió los libros de historia, dice Bologna. De hecho, la mayor parte de lo que se ha transmitido sobre Nerón proviene de 3 historiadores: Tácito, Cassius Dio y Suetonio. Todos miembros de las altas esferas políticas y claros opositores a su administración. Segundo, ¿un artista equivocado? Nerón se convirtió en el primer emperador en actuar públicamente en un escenario. Cuando era niño fue entrenado como músico y era fanático de las carreras de carros, uno de los deportes más populares de la antigua Grecia y Roma. También le apasionaban las luchas entre gladiadores. Así, la organización de espectáculos y la provisión de entretención de todo tipo para la gente fue un elemento muy importante de su imperio. Esto sin duda aumentó su popularidad y, según dice la exposición del Museo Británico, probablemente lo ayudó a obtener apoyo para su causa política. Pero una vez más, ese lado artístico le significó también duras críticas, sobre todo en el Senado y en la élite. Más tarde, luego de su muerte, quedaría la idea de que Nerón era un artista equivocado. Tercero, una compleja relación con su madre. De acuerdo con la exposición del Museo Británico, durante los primeros años de Nerón en el poder, Agripina, una mujer de notables habilidades políticas, tuvo un rol importante, influyendo fuertemente en la toma de decisiones y actuando casi como co-gobernadora.
Más tarde, esto generó una tensión con su hijo, quien quiso deshacerse de ella. Y es que en una sociedad marcadamente patriarcal, el poder de una mujer no era bien visto. El político e historiador Tácito, de hecho, desdeñó a Nerón por ser gobernado por una mujer. Incluso se le llegó a acusar de incesto. La evolución de la relación entre Nerón y Agripina se ilustra muy bien en 3 monedas de oro emitidas en la época, poco después de que Nerón se convirtiera en emperador. Una primera moneda lo muestra con su madre de perfil, nariz con nariz. Un año más tarde se acuñó una segunda moneda que lo representaba a él y a su madre en paralelo. Finalmente Agripina desaparece completamente en una tercera moneda. Hacia el año 59 después de Cristo, Agripina, ya removida del palacio, murió y Nerón fue señalado como el responsable. El emperador justificó la muerte de su madre asegurando que ella planeaba asesinarlo a él. Definitivamente estuvo involucrado en la muerte de su madre, eso es seguro, pero nunca sabremos cuál fue la verdadera razón de su muerte. Es muy probable que haya habido un elemento político detrás. Se dice que Agripina estaba tratando de conspirar contra Nerón. ¿Es eso cierto? Posiblemente, pero no lo sabemos con certeza, dice Bologna. La primera esposa de Nerón, Claudia Octavia, también fue crucial en su ascenso al poder, pero el amor solo duró un par de años. Para el 62 después de Cristo, ella, que era muy popular en el pueblo, fue ejecutada después de haber sido desterrada. La historia cuenta que Nerón la acusó de adulterio, lo que fue puesto en duda en esa época. Finalmente el emperador se casó con Popea Sabina, quien quedó embarazada de una niña, pero ambas murieron antes de que naciera. Nerón, una vez más, ha sido señalado como el responsable. Que Nerón haya asesinado también a su segunda esposa parece extremadamente improbable. La historia que dice que le pateó el vientre parece muy falsa, dice Bologna. Cuarto, ¿provocó realmente el gran incendio de Roma? Quizás uno de los mitos más importantes en la historia de Nerón tiene que ver con el gran incendio de Roma, en julio del año 64 después de Cristo, 3 meses antes de que cumpliera 10 años en el poder. Los incendios eran comunes, pero este tuvo una escala sin precedente. Durante 9 días las llamas consumieron ferozmente todo lo que estaba a su paso, de un lado a otro de la ciudad. La alta densidad poblacional y la mala calidad de las viviendas hicieron de esta una catástrofe perfecta. Los detractores de Nerón se aseguraron de que en los libros de historia quedara plasmada su responsabilidad en la tragedia, lo que cimentó su mala reputación. No solo se dijo que él fue quien comenzó el incendio, sino también que tocaba el violín mientras Roma ardía. Los historiadores Tácito, Dion Casio y Suetonio escribieron vivamente sobre el caos y la destrucción. Sin embargo, investigadores modernos han asegurado que estas acusaciones son evidentemente absurdas y que de hecho los violines no se inventaron hasta el siglo XVI. Nerón ni siquiera estaba en Roma en ese momento y se apresuró a ir a la ciudad cuando se enteró del incendio. ¿Por qué incendiarías tu propia capital? No tiene sentido, dice Bologna. Por otra parte, el propio Nerón, para apaciguar las acusaciones en su contra, culpó a los cristianos del incendio, quienes fueron ejecutados en masa. Esta decisión llevó a que pasara a la historia como uno de los grandes y más feroces perseguidores de cristianos de la historia. Pero aún en este punto hay controversias sobre el papel que jugó Nerón, y algunos historiadores han afirmado que se exageró sobre su rol en la ejecución. Esto, por supuesto, cimentó la recepción negativa hacia él, señala la curadora de la muestra en el Museo Británico. Quinto, impulsor de grandes proyectos. Luego de que el incendio arrasara completamente con 3 distritos de Roma y dejara a otros 7 en ruinas, Nerón tuvo que reconstruir la ciudad y lo hizo a través de un ambicioso plan. De acuerdo con la muestra del Museo Británico, la restauración de la ciudad fue bien recibida por su potencial para embellecer la capital del imperio. Una de las obras más importantes fue el Domus Aurea, Casa de Oro,
un grandioso palacio que ocupó alrededor de 50 hectáreas. Incrustaciones de oro, piedras preciosas y marfil fueron incluidas en su diseño, que suponía un adecuado espacio para el poderoso rol del emperador. Con su innovadora arquitectura y lujosa decoración, la nueva residencia imperial inspiró a otras mansiones aristocráticas y villas, donde se erigieron edificios para el pasatiempo de los romanos. El Domus Aurea no alcanzó a ser terminado antes de la muerte de Nerón y fue ampliamente criticado por sus adversarios políticos, quienes cuestionaban su gusto por el lujo y la extravagancia. Pero más allá de esta obra imperial, Nerón se interesó particularmente en proyectos de ingeniería moderna e innovadora de arquitectura. Construyó anfiteatros, mercados de comida, nuevas casas para la gente afectada por el incendio e incluso termas públicas. Muchas de sus obras, no obstante, fueron después destruidas. Para Francesca Bologna, si eso no hubiera ocurrido, sería su gran legado. Después de Augusto, nadie cambió Roma tanto como lo hizo Nerón. Hizo edificios realmente asombrosos, pero lamentablemente solo quedan plasmados en monedas o descripciones. Sexto, guerra y diplomacia. Nerón heredó un imperio en un período de creciente tensión con sus rivales, y para algunos historiadores la forma en que manejó estos conflictos es uno de sus grandes legados. En la exposición en el Museo Británico se señala que reaccionó mezclando la fuerza militar con la diplomacia, a la vez que proyectaba una imagen de un fuerte líder protector del imperio. Un buen ejemplo es lo que sucedió con el Imperio Parto y el control sobre Armenia. Luego de años de conflicto armado, Nerón terminó resolviendo el problema de manera diplomática. Le concedió la posibilidad de gobernar Armenia al príncipe Partotiridates, pero solo si era coronado por un emperador romano. Y así fue. El año 66 después de Cristo, Nerón lo coronó como rey de Armenia en una ceremonia que fue increíblemente exitosa y que trajo paz durante muchos años entre Roma y Partia, región histórica en el noreste del actual Irán. Él asumió en un momento de tensión dentro del Imperio Romano. Había mucho conflicto y tuvo que lidiar con todo esto. Y lo hizo, encontró soluciones diplomáticas, y por eso es que la diplomacia, por sobre la guerra, es uno de sus legados, dice Bologna. No obstante, una versión distinta comenzó a circular luego de su muerte. El historiador Suetonio habló de que la movida de Nerón fue finalmente una humillación para los romanos. Sin embargo, de acuerdo con la investigación del Museo Británico, el emperador cumplió con las expectativas de su gente en lo que se refiere a asuntos militares. Séptimo, su muerte y la aparición de falsos Nerón. Para entender quién fue Nerón, hay que considerar cómo murió. A pesar de su popularidad, la élite nunca pudo con él y se sintió constantemente amenazada por sus políticas. Conspiraciones en su contra aumentaron con el paso de los años y finalmente el Senado lo declaró enemigo del Estado. Al final no tuvo otra opción que acabar con su vida, dice la muestra del Museo Británico. Y así fue como en el 68 después de Cristo, a los 30 años Nerón murió, poniéndole fin a la dinastía Julio-Claudiana. Su popularidad continuó después de su deceso, incubándose profecías que decían que volvería. Varios falsos Nerón aparecieron y ganaron apoyo entre la gente. La exhibición en Londres termina con una pregunta. Ahora que sabes más sobre Nerón, ¿crees que fue un buen emperador? Posiblemente no existe una respuesta correcta, pero lo que sí está claro es que su legado es mucho más complejo que simplemente decir que fue un tirano, cruel y asesino emperador. Esta nota fue sacada del sitio bbc.com.
Las mujeres de Nerón. La tradición describe a los personajes femeninos de la corte como frívolas y criminales, pero en realidad fueron verdaderos animales políticos. Tras el suicidio de Nerón en el año 68, en lugares recónditos del imperio aparecieron algunos impostores que aseguraban ser el emperador, porque, como escribió el pensador Dion Crisóstomo, todo el mundo quería que estuviera vivo todavía. ¿Cómo es posible que ese personaje, que ha pasado a la posteridad como uno de los grandes villanos de la historia, fuera añorado por tantos romanos? La respuesta es que tal vez la imagen que ha llegado hasta hoy fue distorsionada por sus muchos y poderosos enemigos, los mismos que no dudaron en culpar de las peores monstruosidades a las mujeres de su corte, cuando lo cierto es que en un mundo abrumadoramente misógino, ellas fueron verdaderos animales políticos. La mala imagen que nos ha llegado del gobierno de Nerón tiene más que ver con la versión de las élites. El balance desde el punto de vista de las clases populares probablemente fuera otro. Destaca Rosa Cid, historiadora y profesora de Historia Antigua en la Universidad de Oviedo. Unas élites que no estaban muy de acuerdo con las iniciativas del emperador, porque políticamente él hizo evolucionar el régimen de una especie de monarquía abierta, aunque no se la llamara así, a una autocracia, y la gran perjudicada fue la clase senatorial, que por ello no tuvo piedad de él, explica el también historiador y profesor de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Oller Guzmán. Y en estos casos, en una sociedad tan cargada de misoginia, el blanco fácil eran las mujeres que rodeaban al emperador. Cid, especialista en cuestiones de género en la antigüedad, explica que mientras que en las biografías hechas por los historiadores antiguos los buenos emperadores hacen gala de su masculinidad, detrás de los malos siempre hay una influencia de una o varias mujeres. Por tanto, según estas fuentes, si Nerón, 37 al 68, fue un mal gobernante depravado y criminal, autor, entre otros supuestos crímenes, del incendio de Roma, caricaturizado por el cine, la culpa fue de ellas, que obviamente eran aún más depravadas y criminales. A Agripina, madre del emperador, se le acusó de matar a su esposo y de tratar de tener relaciones incestuosas con su hijo. A Popea, segunda esposa de Nerón, de inducir el asesinato de Agripina. A Acte, la famosa concubina, se la calificó de mujerzuela, y así con cualquier mujer que tuviera alguna influencia en el principado. Para los estándares de la época, cuando una mujer entraba en el mundo de la política, lo hacía movida por las pasiones o por una ambición exacerbada que en cambio hubiera sido considerada positiva si se hubiera tratado de un hombre. En un momento como el final de la República y las primeras décadas del Imperio, en que las mujeres habían ganado una cierta presencia pública, eso era además percibido como una amenaza por el patriarcado dominante. ¿Cuáles eran en realidad los motivos de Agripina para saltar a la arena política? La madre de Nerón fue una de las grandes figuras de la dinastía Julio-Claudia, la misma de Augusto, que dominó el mundo romano durante cerca de un siglo. Según Rosa Cid, fue efectivamente una mujer ambiciosa, pero con un matiz distinto al que le otorgan las fuentes antiguas. Era muy consciente de la responsabilidad y el orgullo que suponía pertenecer a los Julio Claudios, y toda su ambición se encaminaba a que la dinastía siguiera controlando los resortes de poder, unos mecanismos que ella, por su origen, conocía a la perfección. Por ello, una de sus primeras decisiones fue preparar al futuro emperador de la mejor manera posible. Hizo que un personaje tan influyente como Séneca regresara del exilio para que formara a Nerón dentro del estoicismo, una corriente de pensamiento a la que, por cierto, no se puede decir que ajustaran ya los excesos del emperador. Agripina, la madre del emperador, actuó en la práctica como una regente hasta que cayó en desgracia. Joan Oller señala que Agripina se convirtió en una práctica regente y así fue representada y percibida por la población.
Para mí es la figura femenina más importante del imperio que sobrevivió a varios emperadores, lo que da idea de su habilidad política y su capacidad. Sus obras respondían a la misma ambición que tendría un hombre, pero como era consciente de que no podía llegar al poder personalmente, hizo lo posible para que llegara su hijo. Fue una mujer excepcional, que influyó en Nerón, por tanto es indudable, pero no es de las mujeres que tuvieran un ascendente especial sobre el emperador, sino que en realidad él era muy influenciable, y no solo por Agripina, sino también por Séneca. De hecho, según explica Rosa Cid, la estrella de la madre empezó a apagarse cuando el pensador, escandalizado porque una posición tan importante estuviera en manos femeninas, la percibió como una amenaza para su posición. El relato posterior, que dibuja un supuesto carácter conspirador y criminal de Agripina, en realidad ocultaba una lucha que hoy hay que leer entre líneas, entre varias acciones del poder imperial, una encabezada por ella y otra por el filósofo. La estrategia de este último consistió en introducir en la corte a la Liberta Acte, de la que Nerón se enamoró y que acabó siendo su concubina, a pesar de que él ya estaba casado con Octavia, su primera esposa. Acte era la correa de transmisión entre Séneca y el emperador, la que hizo que éste se distanciara de su madre. Tal vez por ello, en premio a los servicios prestados, las fuentes clásicas fueron algo más suaves con ella, al calificarla de una buena meretriz. Tras la aparición de Popea, que sería la segunda esposa de Nerón, quedó relegada, pero el emperador le donó una fortuna que la convirtió en la liberta más rica de su época. Fue una de las pocas personas que sobrevivió al baño de sangre de la segunda mitad del período neroniano. Esa mujer lo poseía todo, excepto la honestidad, escribió Tácito sobre Popea, una frase que ilustra el mal concepto que también tenían de ella los enemigos de Nerón. Sin embargo, para Oller, su caso, salvando las distancias, es parecido al de la madre del emperador. Fue otro actor político que vio la oportunidad de acercarse al poder imperial, inició una relación verdadera con el emperador y conspiró para forzar la muerte de Agripina y la expulsión de la corte de Octavia. Por tanto, alguna habilidad política debía tener. La batalla entre las mujeres de la corte tiene poco que ver con los celos y las pasiones y mucho con las luchas dinásticas. Pero la batalla entre Agripina y Popea tiene poco que ver con el tópico de las intrigas alimentadas por las bajas pasiones, porque como asegura Rosa Cid, en realidad lo que quería la primera era evitar que alguien de fuera de la dinastía Julio-Claudia pudiera acercarse al poder. No eran celos, era política y sobre todo política sucesoria. Sea como fuere, Agripina perdió esa partida y murió asesinada en el año 59 en Baia, un supercomplejo turístico para ricos al sur de Nápoles. Nerón, que había llegado al poder con 16 años, se había liberado de la influencia de su madre, no solo por las maniobras de Séneca, que había llegado a ser el gobernante de facto, sino también porque había crecido y se había hecho más fuerte en su posición. Años después, en el 65, terminaría también la ambivalente relación con su antiguo tutor, que sería obligado a suicidarse. Popea, cuya villa se encontraba cerca de Pompeya, murió el mismo año que Séneca. Víctima, según las fuentes clásicas, de una patada que le propinó el mismo Nerón cuando estaba embarazada, aunque es difícil decir si esa historia es cierta o es fruto de una campaña de intoxicación. Lo que se ha revestido de lucha entre mujeres, sexo y relaciones sentimentales en realidad fue una guerra por el poder. Por eso Nerón es considerado un príncipe débil, porque a diferencia de Augusto, nunca pudo controlar esas intrigas, afirma Rosa Cid. En realidad es muy complicado establecer qué corresponde a la realidad y qué a la propaganda respecto al último emperador de su dinastía, pero aún es más difícil con las mujeres que le rodearon y sobre las que cayó una capa de mentiras y medias verdades que las han acompañado durante
20 siglos. Esto es una nota de el sitio lavanguardia.com. Y llegamos al final de esta reseña tan interesante de Nerón, que me encantó hacerla porque aprendí muchísimo, muchas cosas que no sabía, y espero que ustedes también. Así que yo me despido hasta la semana que viene con nuevas reseñas de hechos, de sucesos, de personajes, de celebridades que se hayan destacado en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Un abrazo para todos. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.